Bienvenidos a esta nueva sesión de acompañamiento. Vamos a trabajar el tema de tablas dinámicas comparativas. Esto significa que vamos a calcular o vamos a hacer comparaciones de resultados, por ejemplo, por meses. Poder dentro de la tabla dinámica hacer algunos cálculos, obtener algunos cálculos que normalmente las personas hacen por fuera de las tablas dinámicas. Bien, para eso tenemos una tabla base de datos con unos registros de información de, con una columna de fecha, y de esa fecha extrajimos en una celda independiente el año con la función año, extrajimos el año y extrajimos el mes de esa fecha. Tenemos los productos, tenemos unas cantidades, unos valores unitarios, unos valores totales, un vendedor y unas zonas. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis de esas ventas, en este caso de esas ventas de este modelito, teniendo en cuenta que tenemos datos del año 2014 y del 2015. Perfecto. En todos tenemos datos del año 2014 al 2015 hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo. Observen que del 2014 hay información hasta el mes de mayo, pasa al 2015 y del 2015 también tenemos información hasta el mes de mayo. Entonces, posiblemente podamos hacer un comparativo de los resultados de un año con respecto a otro, o de un mes con respecto al mes siguiente o al mes anterior. Bueno, cualquier tipo de comparación que queramos hacer. Vamos a ver que estos cálculos se hacen dentro de las tablas dinámicas, no se hace por fuera de las tablas dinámicas. Y esto agiliza muchísimo el trabajo. Muy bien, vamos a determinar unos primeros parámetros de criterio de lo que vamos a hacer, y es que vamos a analizar todo con un campo numérico, ya sea la cantidad o sean los valores totales. Entonces lo lógico es que lo hagamos con uno de estos dos, no con valor unitario. Los valores unitarios no nos permiten hacer cálculos comparativos de los resultados de ventas porque tienen que estar involucradas las cantidades. Para hacer sencillo el ejemplo y no tener números tan extensos, vamos a hacer un análisis comparativo de cantidades, de las cantidades de la columna cantidades. Entonces, cruzado con productos. Entonces, dicho de otra manera, vamos a obtener en este eje vertical de la tabla dinámica, vamos a tener los tres productos que tenemos acá. Miren que podemos visualizar los productos de una columna simplemente desplegando el filtro. Tenemos bisutería, labial, perfume. Entonces vamos a tener esos tres productos: bisutería, labial, perfume. Y vamos a tener en este eje, en los encabezados de columnas, vamos a tener los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo. Dijimos que hasta mayo, creo que hasta mayo es que tenemos información. Bien, entonces va esto hasta el mes de mayo. Y acá vamos a tener las sumas de las cantidades. Entonces en esta área, que la voy a representar aquí de esta manera, vamos a combinar esas celdas, vamos a hacer un análisis con respecto a la suma de las cantidades. Entonces todo el análisis que vamos a hacer va a ser basado en la suma de las cantidades. Entonces, la suma de las cantidades es un resultado, cuántas cantidades de cada producto vendimos en cada mes. Pero después vamos a hacer operaciones con ellas. De esas cantidades, ¿cómo están las de febrero con respecto a las de enero? ¿Sumaron, restaron? Entonces, ¿cómo está el acumulado? ¿Cómo obtengo un acumulado? Todos esos datos los vamos a calcular dentro de las tablas dinámicas. No vamos a hacer ninguna fórmula por fuera de la tabla dinámica. Entonces vamos a tener una super tabla dinámica que me va a mostrar un poco de datos, no solamente los datos, el cruce de información sencillo que usted aprende a hacer en 5 minuticos en un video de YouTube. Le enseña 5 minuticos cómo hacer una tabla dinámica, pero espera un segundito, venga, haga cálculos, haga comparaciones, haga cálculos dentro de ellas. Esto ya es otra cosa. Muy bien, entonces voy a eliminar estas columnas, solamente quería mostrar esta tabla dinámica para tener claro qué es lo que queremos. Bueno, pero antes, si queremos acá en este eje, en los encabezados de filas, queremos ver los tres productos que tenemos, tiene que haber un campo que los agrupe. Cuando yo diseño la tabla dinámica, acuérdense que tiene que haber un campo que los agrupe. En este caso sería el campo producto. El campo producto agrupa estos tres elementos. Entonces en este eje va el campo producto y un campo que agrupe a estos elementos que son enero, febrero, marzo, pues el campo es el campo mes. Entonces en este eje vamos a arrastrar el campo mes, en este eje el campo producto y en el área de intersección, las cantidades. Muy bien, entonces ya teniendo eso claro, voy a eliminar estas columnas y vamos a construir la tabla dinámica.
Simplemente me ubico en una celda dentro de la tabla base de datos, le digo insertar, tabla dinámica. Por defecto él propone, me dice, los datos vienen de una hoja que se llama, doy una tabla que se llama tabla 2, dejemos la tabla 2, no hay ningún inconveniente. Vamos a insertar esa tabla dinámica en una hoja nueva de cálculo, ¿sí? Él va a agregar una hoja adicional y perfecto, aceptar. Y vamos a diseñar nuestra tabla dinámica. Dijimos que en los encabezados de filas, en este eje, iba el campo producto. Entonces arrastro el campo producto, eso ya lo vimos en los videos anteriores, y tenemos los 3 productos en el encabezado de las filas. En los encabezados de las columnas de la tabla dinámica queremos los meses, entonces arrastramos el campo mes a los encabezados de columna y visualizamos los elementos enero, febrero, marzo, abril, mayo y una columna de total tanto para los encabezados de las filas como para los encabezados de las columnas. Entonces lo que vamos a hacer por ahora es a quitar estas etiquetas como para que no, digamos, no permitan que sea tan desproporcionado este ancho de la columna enero con respecto a los demás, simplemente es por eso. Entonces esas etiquetas, recuerden que tenemos que estar ubicados en una celda sobre la tabla dinámica para que de esta manera se visualicen estos menús. Estos son menús dinámicos, recuerden que son menús que se generan solamente si estoy ubicado o tengo seleccionado un objeto determinado. Como estoy parado en una celda dentro de una tabla dinámica, voy a visualizar estos menús. Recuerden que si no estoy parado en una celda dentro de la tabla dinámica, no voy a visualizar esos menús. Muy bien, esto es recorderis. Bien, entonces me ubico en la celda dentro de la tabla dinámica y voy a ir en la cinta analizar, en la opción mostrar, voy a quitar estos encabezados de campo. Y ya desaparecieron esos nombres que me hacían que se viera esta columna mucho más ancha. Muy bien, entonces continuamos. En el área de intersección de la tabla dinámica, o sea, en esta área, que es el área donde debemos arrastrar un campo numérico, vamos a arrastrar el campo cantidad. Y todos los análisis que vamos a hacer, los vamos a hacer basados en las cantidades, en las sumas de las cantidades. Cuando yo arrastro un campo numérico a esta área, por defecto él propone hacer una suma. ¿Qué quiere decir eso? Que él sumó todos los registros en los que encontró que el producto era bisutería y que el mes era enero, los fue sumando y los colocó aquí y los totalizó. Que todos los productos, todos los registros, todas las filas donde el producto fuera labial y el mes fuera enero, los totalizó acá. Donde el producto fuera perfume y el mes enero, los totalizó acá. Y eso significa cada valor de estos que está acá. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer por ahora es a cambiarle el formato a esto. Recuerden que no cambiamos el formato seleccionando el rango y formato normal, no. Vamos a cambiar el formato desde el botón que arrastramos para hacer los cálculos. Entonces vamos a decirle que es haciendo clic en este botón cantidad, suma de cantidad, vamos a decirle que nos despliegue la opción de configuración de campo y que dentro de configuración de campo yo quiero asignar un formato a ese campo. Ese campo, ¿cómo se llama? La suma de las cantidades. Es este botón, suma de las cantidades. Bien, entonces le digo formato de número y ya ustedes conocen esta ventana de diálogo que es la ventana tradicional de formato numéricos. Voy a decirle que me deja ver eso como números con puntos separadores de miles y con 0 espacios decimales. Yo quiero ver los puntos separadores de miles, me gusta verlos, es más fácil, y 0 espacios decimales. Aceptar, aceptar, y ya le asigno formato a todos estos valores numéricos. Muy bien, entonces esta será una tabla dinámica sencillita, no tenemos ningún dato comparativo, no vamos a hacer ninguna comparación por ahora. Bien, bueno, entonces vamos a empezar a hacer dentro de la misma tabla dinámica algunos análisis adicionales. Vamos a suponer que necesitamos mirar qué porcentaje del total de los 5 meses corresponde al mes de enero, qué porcentaje al mes de febrero, qué porcentaje al mes de marzo. Entonces, si quisiéramos representar esos valores, ya no los valores absolutos, que son estos que están acá, sino los porcentajes de cada mes sobre el total de los 5 meses. Dicho de otra manera, en la intersección de bisutería de enero, ya no veríamos o ya no necesitaríamos ver 4.935, sino más bien el resultado de dividir ese 4.935 que tenemos acá, dividirlo entre el 14.700, que es el total. ¿Sí? Y si yo divido cada uno de estos por este total, en las siguientes filas,
lo que voy a obtener es la participación porcentual, ¿sí? Aquí me da 0.336. Por supuesto, le asigno el formato porcentaje y le aumento 1 o 2 decimales, un decimal, y ya tengo ese resultado. Bien, quiere decir que las ventas de enero corresponden a un 33.6% de lo que llevamos en ventas hasta el mes de mayo. Si fuéramos a hacer esto formulando en Excel con referencia a esas celdas, diríamos que coja la celda B5 y divídala por la celda G5. Como voy a copiar esta celda hacia la derecha, esta fórmula hacia la derecha, no necesito que se mueva a la celda roja. Entonces puedo fijar con F4, puedo fijar la celda roja, y la celda azul sí la dejo libre para que cuando lo copie hacia la derecha, esta referencia se mueva también hacia la derecha. El B5 se me convierta en C5 y así sucesivamente, en D5. Bien, entonces acepto la fórmula y copio esto hasta la columna de mayo. Bien, esto significa el porcentaje de las ventas de bisutería sobre los 5 meses. Mayo, diríamos que mayo aporta el 14.4% del total de las ventas hasta el quinto mes, mientras que el que más aporta es enero, que es 33.6%. Bien, la suma de estos datos, sobra decir que la suma de estos porcentajes pues es 100%, ¿cierto? La suma de esos datos. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer por fuera. Es muy usual que la gente haga eso que estábamos haciendo. Diga, yo tengo una tabla dinámica, y entonces después de que tengo la tabla dinámica empiezo a hacer cálculos y decir, yo quiero que este valor lo divida por este valor, y luego copie la fórmula y empiece a hacer cálculos con las tablas dinámicas. Empezando porque, como vieron ustedes, cuando uno selecciona una celda dentro de una tabla dinámica, él inserta automáticamente una función que pues la vamos a explicar después. Una función que se llama importar datos dinámicos. Entonces es lo que normalmente la gente hace. No vamos a hacer cálculos por fuera. Los cálculos los vamos a hacer directamente dentro de la tabla dinámica. Bien, entonces ¿cómo vamos a hacer esos cálculos? Muy sencillo. Volvemos, nos ubicamos en la celda dentro de la tabla dinámica y tenemos dos opciones: modificar el resultado actual o meter un dato adicional. Vamos a hacerlo inicialmente modificando el dato original. Entonces selecciono selecciono el botón, el campo, me voy a la opción de configuración de campo y le digo que en la opción mostrar valores, él dice que los está mostrando sin cálculo, y aquí es donde vamos a encontrar todos los cálculos comparativos que vamos a ver hoy. Él tiene muchos, vamos a hacer algunos, los más importantes. Entonces, ¿qué cálculo quiero? Entonces despliego este menú y le digo, quiero ver el porcentaje de las filas. Porcentaje de las filas, a ver, porcentaje total. Permítanme, sí. Porcentaje de total de filas. Porcentaje del total de filas y aceptar. Bien, entonces observen que nos está mostrando los resultados con el porcentaje que hablábamos. ¿Se acuerdan que tal vez yo cometí el error de borrar los datos? Pero bueno, enero era el que más aportaba y mayo era el que menos aportaba. Bien, entonces tenemos ya este cálculo comparativo que es el porcentaje de las filas. Bien, entonces lo que hicimos fue modificar dentro del mismo campo donde teníamos los totales de las sumas de las cantidades, modificar la presentación. Ya el dato que estamos mostrando es un cálculo especial que él hizo internamente, que fue dividir el valor de cada uno de ellos entre el total para obtener el porcentaje en este sentido, donde la suma de porcentajes en este sentido sume el 100%. Bien, pero sí podríamos hacerlo también en este sentido. O sea, el porcentaje en el mes de enero, qué porcentaje corresponde a este producto, qué porcentaje sobre el total de las ventas del mes de enero. Entonces miren que sería lo contrario. Estos tres datos serían los que sumarían 100%. En este momento los que suman 100% son la suma de cada fila, o sea, la suma de cada serie de productos. Y vamos a decirle que, vamos a cambiar en este caso el dato, vamos a decir que la suma de cada columna de meses o cada rango de meses es la que debe sumar 100%. Bien, entonces esto es tan sencillo
como seleccionar el campo que agregamos, decirle configuración de campo, y nuevamente en la cinta mostrar valores como, simplemente modificar la opción porcentaje del total de filas por porcentaje del total de columnas. Tan sencillo como eso. Se modifican los valores y ahora son estos tres valores los que suman 100%. Bien, vamos a hacer esto de una manera más completa, más integral en la misma tabla dinámica. Vamos a mostrar todos los resultados en la misma tabla dinámica. Entonces voy a deshacer las dos acciones anteriores y vamos a dejar los datos como originalmente están. Entonces recuerden que lo que íbamos a hacer primero, el primer cálculo que íbamos a hacer es obtener el 100% en este sentido y el segundo en este sentido. Entonces voy a mostrar en unas celdas aquí aparte estos resultados en porcentual y estos resultados en porcentual antes de hacer la modificación allá. Entonces sería 4900, es decir, B5, la celda B5 dividida esta celda que es la celda G5. G5 si lo voy a fijar con F4. Bien, y acepto y copio esta fórmula febrero, marzo, abril, mayo y le doy formato de porcentaje con un decimal. Bien, y el otro resultado que va a mostrar es el resultado de este eje, y entonces sería la misma celda B5, que es esta celda que estoy apuntando acá, dividida la celda B8. Divido B8, pero B8 lo fijo con F4, ya ustedes saben, para copiar 1, 2, 3 para los tres productos. Y estos tres porcentajes con un decimal, estos suman 100%, como lo podemos ver aquí en la barra de estado, lo mismo que estos valores suman 100%. Esto es simplemente para que cuando hagamos ahorita los cálculos los comparemos con estos que tengo acá. Bien, voy a correr esto una columna a la derecha para que los resultados los podamos comparar ahorita. Muy bien, entonces ubicado en una celda dentro de la tabla dinámica, lo que voy a hacer es agregar dos veces más para estos dos cálculos especiales el mismo campo cantidad. Tiene que ser el mismo campo cantidad. Entonces, apenas agregue una vez más el campo cantidad, ya me dice que el segundo se llama suma de cantidad 2 y por supuesto el otro se llamaría suma de cantidad 3. Pero bueno, antes de agregar el suma de cantidad 3, miren que cuando agregué el suma de cantidad 2, automáticamente por cada mes se está mostrando el suma de cantidad normalito y el suma de cantidad 2. El siguiente mes, febrero, muestra el suma de cantidad y el suma de cantidad 2. Es decir, por cada elemento del encabezado de columna se agregaron dos columnas más. Si lo que yo quisiera es visualizar más bien por cada fila dos filas más, porque aquí se me llena esto mucho de columnas, simplemente lo que hago es este sigma valores lo arrastro debajo de producto y ya me quedó bisutería con la suma cantidad y suma de cantidad 2, labial con la suma de cantidad y suma de cantidad 2. Esta estructura está como más fácil de visualizar, entonces vamos a dejar esta estructura de esta manera. Entonces si yo meto un tercer suma de cantidad a esta área que es el área de valores, voy a subir esta línea para poderlos ver acá. Observen que vamos a tener tres resultados, 1, 2, 3. Para facilitar la visualización voy a asignar unos colores a cada resultado. Entonces, para eso aprovecho que el cursor se visualiza como una flecha negra. Cuando el cursor se visualiza como una flecha negra sobre el encabezado de una fila dentro de la tabla dinámica, cuando hago clic en ese instante que hago clic, voy a seleccionar todas las filas del correspondiente cálculo, en este caso suma de cantidad, de todos los, en este caso para todos los productos, inclusive para el total. Vamos a agregar un colorcito a ese rango de celdas que acabo de seleccionar, solamente para distinguirlos y los distinguiendo de los demás. Entonces, ahí vamos a meterle el suma de cantidad, ahí vamos a dejar el dato original, que es la suma de las cantidades. En el siguiente vamos a dejar el porcentaje de la fila. ¿Se acuerdan que la suma de estos cuatro nos daban 100%? Vamos a llamar a ese participación por mes, ¿sí? Participación por mes, voy a llamar, entonces con que yo cambie participación por mes, porque la suma de todos los meses me da 100%, esa participación por mes, observen que lo cambié en una celda y automáticamente se cambió en las demás celdas, inclusive en el total participación por mes. Bien, y vamos a asignarle de la misma manera, ubico el cursor en la parte izquierda,
de alguno de ellos y él selecciona todas las participaciones por meses y vamos a cambiarle el color azul, por ejemplo. Bueno, no importa. Y el tercero lo vamos a llamar participación por producto, porque la suma de estos tres suman 100%, que son estos que tenemos acá. Aquí se me descuadraron las fórmulas, ahorita las volvemos a cuadrar. Participación por producto. Perdón. Participación por producto. Y lo mismo vamos a cambiar el color. Vamos a dar un color rojito. Bien. Ok, aquí se me descuadró esta fórmula. Les decía que se nos había descuadrado esta fórmula precisamente porque insertamos filas adicionales. Muy bien, simplemente voy a borrar estos errores y vamos a volver a construir las fórmulas. Recordemos que simplemente el primer porcentaje es en la suma de las cantidades de las ventas de enero, que corresponde a la celda B5. Recuerden que vamos a registrar la coordenada de la celda B5 dividido el total que está registrado en esta celda, es decir, la celda B16. Muy bien, para el primer porcentaje del producto bisutería nos corresponde el 31%. El segundo porcentaje lo obtendríamos de la suma de las cantidades del producto labial, que corresponde a la celda B9 dividido el total, que es 15.930, es decir, B16. Y tenemos el segundo porcentaje, démosle un decimal, y por último dividimos B13, que es la suma de las cantidades del producto perfume, B13, entre el mismo B16, que es donde está el total de las del mes de enero. Estos son los porcentajes que esperemos que salgan aquí, en la participación porcentual del producto, o sea, los que van a salir de color rojo. Los estoy haciendo por fuera simplemente para corroborar cuando nos den los datos por dentro. Esta es la manera como no se debe hacer y la manera correcta es como la vamos a hacer ahorita. Entonces ya tenemos en una tabla dinámica, vamos a mostrar tres resultados. La suma de las cantidades normales, vamos a mostrar la participación por mes, o sea que estos 5 van a sumar 100%, y en el otro resultado la participación por producto, o sea que estos 3 hacia abajo van a sumar 100%. Entonces lo que hacemos es lo mismo que ya hicimos, pero los cambios los vamos a aplicar sobre cada botón. En este caso de participación por mes, el cambio lo hacemos en configuración de campo, mostrar valores como, sin cálculo no, con porcentaje de las filas, porcentaje del total de filas, y el último es configuración de campo, porcentaje del total de columnas. Y comparemos, observen, 3098, bueno, por decimales, dejémosle 2 decimales a esto, y me da 3098 con 3098, 3098 con 3098, 3955 con 3955 y 2947 con 2947. 33.6, bueno, démosle un decimal más, porque allá en Excel nos mostró con un decimal más, en la tabla dinámica. 33.57 con el 33.57. 15.99 con el 15.99 de acá. 20.65 con el 20.65 de acá. 15.41 con el 15.41 y 14.39 con el 14.39. Entonces, son los mismos cálculos, pero dentro de la tabla dinámica. Muy bien. Vamos a mostrar otro tipo de cálculos que son los acumulados. ¿Qué significa acumular? Que el valor de enero va a seguir siendo 4.935, o sea, el mismo valor de B5, o sea, va a ser igual a B5. Pero el valor de febrero va a ser el valor de B5, o el valor anterior, más el valor en este caso de C5, más el mismo valor de febrero. Entonces va a sumar el mes anterior con el actual mes. Bien, y así sucesivamente va a acumular estos valores. Perfecto. Bien, entonces este resultado es el que esperamos tener ahorita que inserte esta otra fila. Voy a dejarlos acá simplemente para mostrarlos y comparar ahorita, o vamos a moverlos mejor aquí a este lado. Esos son los datos acumulados, eso se llama un acumulado.
El acumulado ya tiene un valor, digamos, un trabajo adicional. Observen. De la misma manera, lo que voy a hacer es agregar otra vez el campo cantidad debajo de los anteriores para tener un cuarto resultado dentro de la misma tabla dinámica, que lo vamos a llamar, voy a cambiar el dato aquí de la celda, lo vamos a llamar acumulado. Y le vamos a decir que voy a subir esta línea acá para poder ver acá el acumulado, y vamos a decirle que con ese acumulado en la configuración de campo los valores los muestre como, no sin cálculo, sino la opción que dice total en. La opción total en, a diferencia de las anteriores opciones, me pide un parámetro. ¿Cómo quiere totalizar? ¿Basado en cuál campo? ¿Basado en cuál campo? Recuerden que los campos son las columnas, los encabezados de la base de datos. ¿Basado en cuál campo? Yo puedo totalizar, puedo acumular hacia abajo por producto, decir que en bisutería me muestre bisutería, pero que en labial me muestre lo de bisutería más labial, y que en perfume me muestre lo de bisutería más labial más lo del perfume. Pero eso no tiene sentido. Lo que sí necesito es acumular es que en enero me muestre enero, pero en febrero me muestre lo de enero más lo de febrero. En marzo me muestre lo de enero más lo de febrero más lo de marzo. Eso se llama acumular por meses. Entonces el campo base sobre el que voy a acumular es el campo mes, que lo tengo aquí en el eje de la columna. Por eso se ve aquí en los encabezados de columna. Muy bien, entonces hacemos clic en aceptar y observen que este 4.935 equivale a este 4.935, 7.285 con 7.285, 10.320 con 10.320 de acá, 12.585 y 14.700. Él acumuló. Bien, ¿qué falta? Faltaría que estos datos me los muestre con puntos separadores de miles. Entonces recuerden que el acumulado, el control del formato lo hago por estos botones. Entonces simplemente le hago acumulado, configuración de campo, y le voy a decir que en formato numérico me le asigne un formato de número con 0 espacios decimales y con separadores de miles. Aceptar y aceptar. Bien, faltaría solamente de pronto agregarle un color. Entonces me ubico el cursor cuando sale la flecha negra y le asigno un color distinto a los anteriores. Digamos que un color verde. Bien, entonces tenemos ya 4 cálculos especiales. 1, 2, 3, 4, que son los 4 cálculos que aparecen acá con los 4 colores diferentes. Vamos a agregar un cálculo adicional y es la diferencia de cada mes con respecto al anterior. Eso se llama crecimiento. La diferencia de cada mes con respecto al anterior. Entonces, si yo le digo febrero, febrero decrecimos con respecto a enero, pero en marzo crecimos con respecto a febrero, y en abril volvimos a decrecer, y en mayo volvimos a decrecer. En este caso, el producto bisutería. Y así sucesivamente por cada producto. Entonces, eso se llama la diferencia de cada mes con respecto al mes anterior. Enero, como no tiene mes anterior, no va a sacar ninguna diferencia, pero febrero va a sacar la diferencia de su mes con respecto al mes anterior, marzo de su mes con respecto al mes anterior. Entonces todos esos cálculos se van a hacer con respecto al mes anterior. Esa diferencia la estamos haciendo basada en qué campo numérico. Recuerden, ¿en cuál campo numérico estamos haciendo todo? Basado en las cantidades. Este es un análisis por cantidades. Un análisis de cantidades, un análisis detallado de las cantidades. Entonces vamos a arrastrar nuevamente el campo cantidad, lo vamos a poner aquí debajo del acumulado. Y tenemos suma de cantidad, otra vez suma de cantidad 2. Le puedo cambiar el nombre acá, vamos a llamarla de diferencia. Vamos a llamarlo crecimiento mensual. Crecimiento mensual. Bien, y el crecimiento mensual dijimos que es un cálculo especial, recuerden, cada mes con menos el mes anterior. Entonces, haciendo clic en el botoncito, hago el mismo procedimiento. Configuración de campo, mostrar valores como, sin cálculo no, ahora muéstrelos como la diferencia de, ¿cuál campo nos vamos a basar? Todas las diferencias las vamos a hacer basadas en este campo que está acá, porque estamos haciendo las diferencias con respecto mes a mes, con respecto al mes anterior. Entonces, basados en el campo que tengo acá, que se llama el campo mes. Y aquí dice, ¿cuál elemento? Miren que aparte de pedirme el campo base para sacar las diferencias, me dice cuál elemento, con respecto a cuál elemento va a sacar las diferencias. Si yo dejo enero, entonces todos los meses me va a mostrar la diferencia con respecto a enero. Si yo dejo febrero,
todos los meses me va a mostrar la diferencia con respecto a febrero. Pero si yo le digo anterior, él sabe que me va a mostrar la diferencia con respecto al mes anterior, que es lo que queremos, que saber en febrero cómo fue con respecto al mes anterior. Entonces vamos a dejar la opción de elemento base del elemento anterior. Aceptar. Y simplemente cambiémoslo de pronto, aprovechemos y cambiemos el formato, número, 0 espacio decimales, separadores de miles, aceptar. Y aceptar. ¿Qué nos faltaba? De pronto haber hecho la operación acá. Observen, 2.350 que son las ventas de febrero, 2.350 que son las ventas de febrero, le resto 4.935 que son las ventas de enero, me da menos 2.585. Las ventas del mes de marzo, que fueron de 3.035 menos las ventas del mes de febrero, que fueron de 2.350, me dan un crecimiento positivo de 685. Y así sucesivamente. De esa manera comprobamos que efectivamente lo que tenemos acá es un crecimiento mensual. Solo restaría seleccionar esta fila y asignar un color distinto a los demás para diferenciarlo. Muy bien, el último cálculo que vamos a hacer va a ser esta misma diferencia con respecto al mes anterior, pero expresada en forma porcentual. Entonces, para eso voy a elaborar la fórmula. Inicialmente vamos a obtener estos mismos resultados, ¿sí? Basado en esos mismos resultados, entonces voy a decirle que esto sea igual a la celda C9, pero si selecciono C9 de acá, me genera una función que se llama importar datos dinámicos. Por esa razón voy a digitar el C9 y voy a copiarla 1, 2, 3 posiciones a la derecha. 3, 4 posiciones a la derecha. Bien, entonces tengo estos mismos resultados. Si yo quiero ver esta diferencia o esta diferencia o este crecimiento, pero en forma porcentual o de crecimiento, en este caso cuando los valores son negativos, como es el caso del 2.585 y del 770 de los meses de febrero y abril, cuando el valor es negativo, pues va a dar un decrecimiento. Se dice que es un crecimiento negativo o un decrecimiento. Bien, si yo divido ese crecimiento por el total del mes anterior, si yo divido ese crecimiento, que es K8 en este caso, por el total del mes anterior, que es B5, en este caso, voy a obtener qué pasó en términos porcentuales, ¿cierto? Entonces, decir que se disminuyeron en 2.585 unidades las ventas, es lo mismo que decir que se disminuyeron en un 52%. Claro, teníamos 4.900, se disminuyeron 2.500, es más del 50%, es un 52.38. Entonces, de la misma manera, vamos a copiar estos resultados para los siguientes meses. Bien. Entonces voy a dejar estos datos como referente para corroborar de que cuando metamos ese cálculo acá nos va a dar el mismo resultado. Sin embargo, voy a tener cuidado acá, hay que tener cuidado, porque cuando inserte alguna fila acá de por medio, cuando meta esta fila adicional que se va a llamar crecimiento mensual o crecimiento porcentual mes a mes, llamémoslo así, no se van a correr las referencias de estas celdas, no, porque esta celda está en la posición 9 y de esta celda tampoco, porque está apuntando a la fila 5. Bien, entonces me paro en una celda dentro de la tabla dinámica, hago el mismo proceso, ejecuto las mismas acciones que ejecuté anteriormente, que es volver a arrastrar el campo cantidad al área de cálculos de la tabla dinámica. Me genera ese suma de cantidad 2, ya ustedes saben que lo selecciono, que le puedo decir aquí en configuración de campo que hago el cálculo diferente, pero aquí también puedo, observen que aquí también puedo cambiar el nombre. Se llama suma de cantidad 2, no, vamos a llamarla crecimiento porcentual,
mes a mes. ¿Mm? Cuando confirme esto, cuando le clic en aceptar, va a cambiar el nombre de suma de cantidad 2 por crecimiento porcentual mes a mes. Y le decimos que vamos a mostrar los valores como diferencia, porcentaje de la diferencia de, ya no diferencia de, que fue el que acabamos de hacer, sino el porcentaje de la diferencia de, porcentaje de la diferencia de cada mes, lo mismo que hicimos en el anterior, cada mes con respecto al anterior. Cuando hacemos clic en aceptar, me va a decir que efectivamente, observen, 52.38 es el primer, el decrecimiento del mes de febrero, que el mes de marzo crecimos un 29.15%, que el mes de abril decrecimos un 25.37% y que el mes de mayo decrecimos un 6.62%. Entonces miren que todos los cálculos que hemos hecho por fuera también se pueden hacer dentro de la tabla dinámica. ¿Qué ventaja tenemos? Vamos a ver que tenemos un montón de ventajas teniendo esos cálculos aquí adentro y no por fuera de la tabla dinámica. Antes de eso vamos a asignarle esto otro color. Vamos a dejar un último colorcito para este rango de celdas. Dejemos este color fucsia. Muy bien. Tal vez el anterior. Bien, entonces tenemos una tabla dinámica con datos comparativos, con muchos datos comparativos. Miren lo potente de esta tabla dinámica. Voy a recoger aquí la cinta de datos para poder ver mejor aquí el área de la tabla dinámica. Miren acá. Voy a borrar estos datos que no los necesitábamos, los de estas columnas. Era solamente para corroborar los cálculos que estábamos haciendo. Y observen qué sucede si me ubico en una celda dentro de esta tabla dinámica. Y aparte de todo, le puedo decir que que me filtre. A ver, es decir, yo puedo decirle que me deje ver la información por año. Puedo filtrarla, que la pueda filtrar por año, por vendedor y por zona. ¿Ya? Entonces, por año, yo puedo decirle que me deje, por año, denme un segundito. Aquí está. Por año, puedo decirle que me deje solamente los del 2014 o solamente los del 2015. Que sería lo lógico, que el año obligatoriamente debe estar filtrado. ¿Ya? Es más, el año lo podríamos arrastrar acá, más bien acá, por encima de mes. Y tenemos todo el análisis para el 2014 y todo el análisis para el 2015. Sería mucho más lógico. Entonces, tenemos 2014 y 2015, independientes. Pero bueno, dejémoslo así, no importa. Aparte de eso, yo puedo filtrar el vendedor. Entonces, en esta área, el vendedor lo puedo filtrar. Es decir, yo quiero ver solamente las ventas de Ángela, por ejemplo, y puedo filtrar la zona. Ángela en la zona norte. Y me sale Ángela en la zona norte. Bien, aquí pasa algo curioso y es que cuando uno filtra, es usual que aparezcan unos resultados de nulo en el crecimiento porcentual mes a mes. Es posible, es factible. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta señora solamente vendió en el mes de febrero. Entonces, cuando internamente Excel trató de hacer una división para sacar el crecimiento mes a mes con respecto al mes anterior, él tenía que dividir el resultado, este resultado del crecimiento mensual, dividirlo por el total del mes anterior. Como lo hicimos por fuera de la celda. Entonces eso hace que me salgan errores en los resultados finales. Es más, pudo suceder de que no haya vendido un mes y entonces aparece enero, febrero, marzo y de marzo puede pasar a mayo, por ejemplo, porque no vendió en abril. Entonces cuando filtramos hay que tener cuidado con esas cosas. Bien, entonces definitivamente lo que tendríamos que hacer en ese caso es pararnos en una celda dentro de la tabla dinámica y en la opción de analizar de estas cintas de comandos de la tabla dinámica, vamos a ir a la opción, al botón de opciones, y en el botón de opciones hay una pestaña que dice mostrar, en diseño y formato, la opción que dice que para valores erróneos, como son los que está mostrando ahí, valores erróneos, ¿qué quiere mostrar? ¿Qué quiere mostrar cuando muestra un valor erróneo? Una palabra que diga ojo,
cuidado o nada. Si yo no le dejo nada acá, activo esta casilla y no le dejo nada, pues simplemente observe que donde dice nulo, en esta tabla dinámica, va a aparecer nada, aceptar, y ya no aparece, no se visualizan los errores. Bien, ese botoncito es de cuidado, eso queda configurado solamente para esta tabla dinámica, pero es de cuidado porque nos ayuda muchísimo, nos ayuda a visualizar los errores que tenemos en un momento determinado, es bien importante. Muy bien, entonces este es el tema principal que quería explicar hoy, de tablas dinámicas comparativas, y digamos que que ustedes tengan el grado de conciencia de que para hacer todos estos cálculos donde usted pueda mirar por cada vendedor, que filtre, que quite, que ponga, que no la zona norte, sino que la zona sur o qué tal, tendría que hacer un montón de fórmulas que hacen que los modelos de Excel sean complejos. Entonces es por eso que cuando las personas me empiezan a mostrar, no, mire, es que yo muestro todos estos informes y resulta que empiezo a amarrar todo en un montón de hojas y con unas fórmulas que solamente las entiende el que la hizo, yo no me enredo entendiendo, tratando de entender esas fórmulas, sino que le digo, mire, cambie el chip, usted lo que tiene que hacer es mostrar la información desde una tabla dinámica y ya. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Muchísimas. Puedo aquí colocar los filtros que quiera, puedo hacer el cruce de información que quiera, puedo cambiar la estructura. Miren, aquí por ejemplo la cambiamos. Ya no dijimos mes solamente, sino año-mes. Y bueno, ahí pueden sacar ustedes todo el comparativo que ustedes quieran. Ah, es que no quiero comparar por meses, sino por años. Entonces ustedes podrían haber invertido, ¿sí?, los meses y haber invertido esta posición, haber dejado año abajo, y pudiesen haber hecho el comparativo que con el año con respecto al año anterior. Ya no el mes con respecto al mes anterior, en el cálculo especial que hicimos aquí abajo, sino el año con respecto al año anterior. ¿Ya? Entonces, es muy usual que las empresas quieran ver cómo estamos este año con respecto al año anterior. Entonces, grafíquelo, o mejor, elabore una tabla dinámica de esta manera. En las columnas por meses, ¿sí?, y cada año con respecto al año anterior, y hagan los cálculos comparativos. Ok. Muy bien, entonces, con esto vamos por terminada esta sesión. Les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en un próximo video.